Gloria a Dios. Amén. Puede tomar asiento. Puede tomar asiento. Qué hermoso estar en la presencia de Dios. Amén. ¿Cuántos están contentos de estar aquí? Amén. Gloria a Dios. Yo tengo mi muletilla, ¿no? De estar doblando y nos doblando el pie. Todavía no perdí ese hábito. Pero bueno, vamos, el Señor tiene algo en esta noche. ¿Sí? ¿Cuántos creen? Amén. Porque si no creemos que Dios tenía algo para esta noche, realmente estar aquí no valía la pena, ¿eh? En serio, digo. ¿Viste tu corazón, la fe es que va a causar el mover de Dios? La palabra dice que Jesús, cuando pasó por su mismo pueblo, Nazaret, él no pudo hacer muchos milagros ahí. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque no creían en él, iglesia. No creían en él. Si vos estás aquí y no crees que tu tiempo aquí vale la pena, que Dios está aquí para escuchar tu corazón, no vale la pena. En serio digo. La palabra dice: sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? No hace falta que seas perfecto. Dios no pide perfección. Dios no pide que haga las cosas perfectas. Él pide un corazón que cree en Él. Para agradar a Dios hay que creer que Él es poderoso para hacerlo. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En esa noche el Señor puso una palabra en mi corazón que creo que tiene mucho que ver y está acorde a lo que vemos que el cuerpo de Cristo está pasando. En esta noche el Señor quiere hablar a nosotros y la palabra tiene que ver con un aliento de parte del Señor al proceso de cada uno. ¿Cuántos están pasando por pruebas aquí? ¿Cuántos? Amén. ¿O soy solamente yo que paso por pruebas aquí? No, todos pasan por pruebas. Amén. Amén. La palabra de Dios es el amor en la disciplina de Dios. El Dios que ama disciplina. La disciplina es buena porque Dios es bueno. Algo que vengo aprendiendo es acerca de los atributos de Dios. Conocer a Dios es conocer sus atributos. ¿Y cuáles son los atributos de Dios? Su amor, su bondad, su fidelidad, ¿sí? Su mansedumbre, su ira también. Dios se aira también, ¿sí? La ira de Dios es necesaria muchas veces. Pero la palabra de Dios dice que el carácter de Dios está basado en dos atributos muy importantes, que es el amor y la justicia de Dios. ¿Sí? Dios tiene que ser justo para poder amar. Y Dios tiene que amar para poder ser justo. Una cosa no puede ser sin la otra. Dios es bueno, pero Dios también Dios es justo. Él tiene que aplicar su justicia para poder amar. Y para poder amar, tiene que aplicar su justicia. Amén. Amén. Vamos a leer Jeremías capítulo 29, del versículo 1 al 14. Quiero que presten mucha atención en las palabras del profeta. ¿Sí? ¿Cuántos conocen el profeta Jeremías? No mi hijo Jeremías, el profeta Jeremías, ¿no? Que está en la Biblia. ¿Cuántos conocen el contexto de Jeremías? Jeremías tuvo un ministerio terrible, ¿sí? Terrible. A los ojos del hombre, fue un fracaso. A los ojos del hombre. ¿Sí? Cómo el hombre ve y cuál es el sentido que el hombre encuentra en las cosas. El ministerio del profeta Jeremías fue un fracaso, porque Jeremías tuvo 40 años predicando, una generación predicando a su pueblo, y su pueblo no se convirtió, ¿sí? No se convirtió. Él fue uno de los únicos profetas que vio el antes, el durante y el después, ¿sí? Él vivió las 3 etapas del pueblo y vio el comienzo, él vio el medio y él vio después del fin del pueblo, cuando el pueblo en fin y al cabo fue disciplinado por Dios, ¿sí? Pero la disciplina de Dios es tan buena que abre una perspectiva muy amplia para nosotros que podamos comprenderlo, ¿sí? Porque no es nada diferente a lo que Dios hace con nosotros hoy en nuestro contexto. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice así: estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Versículo 2. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los de palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén,
por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gedmarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed el fruto de ellos. Casaos, engendrad hijos y hijas, dad mujeres a vuestros hijos, dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos y hijas. Multiplicaos allí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual yo hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Son pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Hasta aquí la palabra de Dios. Amén. Un poquito larga, pero es necesaria, ¿sí? Es un poco larga, pero es necesaria para entender el contexto. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, que la palabra de Jesucristo, el Espíritu de Cristo en esa palabra, pueda ministrar a tu iglesia, pueda edificarnos, nutrirnos y fortalecernos para toda buena obra. Señor, necesitamos comprender tu voluntad en medio de cada proceso que enfrentamos. Pedimos, Señor, que nos ayude a comprender los principios espirituales, la verdad espiritual que tú tienes para cada uno de nosotros. Te adoramos y pedimos, Señor, que me uses como un instrumento tuyo, Señor, porque no tengo nada de mí para hablar, no puedo, Señor, dar nada humanamente. Pero, Señor, tu Espíritu Santo puede acomodar cada palabra, y aún lo que yo no pueda hablar, lo que yo no puedo expresar, tu Espíritu Santo puede acomodar en el corazón de cada uno de mis hermanos. Para la gloria de Cristo Jesús pedimos y te adoramos. Amén y amén. Bueno, el contexto de Jeremías. Jeremías está escribiendo desde Jerusalén. Hay una parte del pueblo, la mayor parte, que había sido llevada cautivo. Como les dije antes, Jeremías predicó durante mucho tiempo el arrepentimiento. Él vio la decadencia. El pueblo de Dios vivió un periodo de decadencia espiritual, moral y social. ¿Sí? Nadie buscaba a Dios. La idolatría, la adoración a otros dioses estaba tomando cuenta, o sea, estaba impregnada en el corazón del pueblo de Dios, y a través de Jeremías fue Dios un constante llamado al pueblo: arrepentíos a mí, volveos a mí, tengo palabras de paz, tengo planes de bien para ustedes. Pero el pueblo no hizo caso a Dios y ninguna de las palabras de Jeremías, a tal modo que el rey que estaba en ese momento, Sedequías, había echado a Jeremías en el calabozo, rompieron el libro de Jeremías, lo pegaron, ¿viste? No hicieron caso a las palabras de Dios. Por eso es que Jeremías es considerado para muchos el profeta llorón, porque el profeta que lloraba mucho por el pueblo de Dios. La carga que tenía por el pueblo es tan grande que lo llevaba constantemente a quebrantarse por el pecado del pueblo. Por eso escribe Lamentaciones. El libro de Lamentaciones es un lamento de Jeremías por la caída del pueblo de Dios, ¿sí? Entonces es un profeta que se dolía mucho, y en ese contexto Jeremías está escribiendo al pueblo que ya había sido cautivo. En el año 586 a.C., Babilonia, que había sido profetizada por el mismo Jeremías, que iba a venir un reino del norte, y justo Babilonia es el reino del norte, vino y hizo trincheras en la ciudad, lo rodeó, lo sitió la ciudad. Y en el año 586, Nabucodonosor, a través de sus capitanes, invade Jerusalén, prende fuego a la ciudad, mata a muchas personas a filo de espada, toma los mejores del pueblo. Entre ellos estaba Daniel, ¿no? El profeta Daniel, que después ustedes van a leer el libro. Lo lleva a Babilonia para culturizar a los que habían llevado en su cultura, y deja la ciudad destruida, toda quemada a fuego.
y lo único que deja en la ciudad son los pobres. Los ancianos y los pobres quedan en la ciudad de Jerusalén, ¿sí? Pero todo el pueblo lleva cautivo a Babilonia. Y Jeremías se queda en Jerusalén. Y Jeremías, por más allá que haya sido vituperado por el pecado del pueblo, y más allá que no lo escucharon, Jeremías seguía amando a su pueblo. Y Jeremías desde Jerusalén escribe una carta de parte de Dios de consuelo a su pueblo. Es una carta que estaba hablando sobre la disciplina de Dios, lo importante de la disciplina de Dios. Pero también es una carta que estaba hablando sobre el consuelo de lo que vendría en el futuro, que Dios iba a reunir su pueblo y que su pueblo tenía que aceptar la disciplina de Dios. Porque la disciplina era necesario. Como un hijo que necesita ser disciplinado porque insiste una y otra vez en el mismo error. Bueno, el pueblo de Dios necesitaba ser disciplinado, ¿sí? Y Dios estaba mostrando que Él iba a restaurar. Él iba en un futuro, cuando se cumpla el tiempo de Dios, Él iba a traer de vuelta a su pueblo, iba a cumplir el propósito. Y vamos a ver el final de la palabra, cómo esta palabra de Jeremías y cómo lo que Dios hizo en su pueblo tiene importancia hasta aún en nuestro tiempo como nosotros gentiles, ¿sí? Entonces vamos a ver que el primer punto del mensaje de Jeremías aquí es que él pide al pueblo que el pueblo construya una vida estable ahí. Y eso es muy difícil de comprender porque es muy difícil construir una vida estable en la tierra del enemigo. Dios estaba diciendo a ellos construir casas, ¿no? Construir casas, plantar viñas, casaos, dar vuestros hijos en casamiento, tus hijas, ¿no? O sea, hacer una vida tranquila. Dios estaba diciendo, el primer punto, construir una vida estable en el cautiverio. Muchos de nosotros estamos viviendo momentos de cautiverio. Y hay dos tipos de cautiverio en nuestra vida. El primer cautiverio tiene que ver con nuestros errores. Muchas veces tomamos decisiones equivocadas, ¿sí? Desobedecemos a Dios. Hacemos lo que sabemos que Dios no quiere que hagamos. Y como consecuencia, tenemos que pasar por un cautiverio forzado, por las consecuencias de nuestros errores. Pero también hay otro cautiverio que muchas veces enfrentamos, que es el cautiverio de la providencia de Dios. A veces no estamos pecando deliberadamente contra Dios. No estamos cometiendo un acto burdo, adulterio, robo, ¿no? Esos pecados grotescos que nosotros ya sabemos. Pero muchas veces empezamos a vivir una vida aceptable delante de las personas, pero no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. No estamos viviendo una relación correcta con Dios. Estamos viviendo apariencias, estamos construyendo una vida desde una apariencia, desde la religiosidad. Y Dios muchas veces tiene que usar su disciplina para llevarnos a un punto de quiebre, porque el propósito del cautiverio siempre tiene que ver con un punto de quiebre en nuestras vidas, ¿sí? Dios quiere quebrar nuestra voluntad. La palabra de Dios dice muchas veces, Él usa en la figura de la cerviz, ¿no? Que Dios quebraría la cerviz de su pueblo, ¿no? Como un animal que muchas veces tiene que poner un cabestro para poder obedecer, como un caballo, un buey, ¿no? Que el hombre solo puede dirigirlo por medio de un cabestro y tiene que para poder seguir y hacer lo que el hombre quiere. Muchas veces Dios tiene que quebrar nuestra cerviz, tiene que poner a nosotros un cabestro, ¿no? Valga la redundancia, el término figurativo, para quebrar nuestra voluntad, porque nos dirigimos hacia nuestra propia voluntad, ¿sí? Queremos vivir una vida aceptable, una vida que nosotros la manejamos, una vida que nosotros hacemos pie, una vida que nosotros queremos controlar, pero una vida que el hombre controla no es una vida que glorifica a Dios, ¿sí? Dios no es glorificado por una vida natural. ¿Cuántas veces nosotros en la iglesia vivimos una vida natural, aún conociendo a Dios? La palabra dice que el reino de los cielos no tiene nada que ver con la carne. El reino de Dios es espiritual. Y el propósito de una vida quebrantada es formar una vida espiritual. Hoy en día existe mucha gente, más de lo que pensamos en la iglesia, personas carnales, ¿sí? Cristianos carnales. En la verdad no existe cristianos carnales, pero lo catalogamos así. O sos cristiano o sos carnal. Pero hay, ¿no? Hay una suerte de vida camuflada dentro de la iglesia. Nosotros llamamos cristianos profesionales. Sabemos qué decir, sabemos cómo movernos la iglesia. Nos encanta decir lo que el pastor escucha. Yo ya sé lo que el pastor le gusta escuchar. Hola, hermano, ¿cómo estás? Pastor, bien. Esa semana hablé de Dios a 2 personas. Esa semana oré 4 horas.
Esa semana pasé toda la noche orando. Mentira. Pasaste toda la noche viendo un partido del Mundial, olvídate, no estuviste orando. Pero nos encanta, ¿viste? Que los demás vean nuestros prodigios espirituales. ¿Sí? Porque somos cristianos profesionales muchas veces. ¿Sí? Pero el Señor muchas veces nos tiene que tomar de toda esa vorágine religiosa y nos mete en problemas. ¿El cautiverio qué sería el cautiverio hoy para nosotros? Problemas. No nos gustan los problemas. Esa es la verdad. Nos gusta una vida emocional. Nos encanta que el Señor toque nuestras emociones. Salir de aquí, ay, me sentí tan bien en la iglesia. Me sentí tan bien con lo que dijo mi hermano. Me sentí tan bien con la canción que escuché en la iglesia. Entonces, cuando no sentís nada, porque Dios no está. Entonces, cuando escuchas algo que no agrada a tu oído, Dios no está. No, totalmente lo contrario. Muchas veces no vas a sentir nada. Y la mayoría de las veces no siento nada. ¿Ustedes creen que nosotros que estamos ministrando acá en la alabanza, todos los cultos, que estamos con unas ganas bárbaras de tocar? No, nosotros también tenemos un montón de problemas, dificultades, crisis, cuestiones a solucionar, cosas en nuestro carácter que miramos y decimos, Dios, ¿cómo puedo estar acá? Todos luchamos. Y a veces cuesta remar, ¿no? En esa batalla que vivimos, pero es la vida de cristiano. Es la vida de cristiano. Pero Dios quiere, y en esta palabra nos enseña, a construir una vida estable, no en la vida cómoda. Construir una vida estable en el medio de la prueba. Porque la vida de fe no nace de la vida cómoda, cuando todo está a favor. Cuando el barco, viste, va, el viento lo va llevando re bien. No, la vida espiritual se forma de verdad cuando estamos con viento en contra. ¿Sí? Es ahí donde vamos a construir las cosas más sólidas de nuestra vida. Cuando estamos llenos de problemas, cuando no sé ni siquiera qué orar, cuando no sé ni siquiera qué pedir delante de Dios, cuando simplemente voy delante de Dios simplemente para estar con Él porque ni siquiera me salen palabras. ¿Sí? En ese momento se forma una vida estable. Y es lo que Dios estaba diciendo a su pueblo. Ustedes se acostumbraron a vivir, a hacer lo que ustedes quieran. Se acostumbraron a hacer lo que quisieran hacer. Pero ahora van a tener que aprender a vivir una vida de fe en la tierra del enemigo. A veces Dios te va a llevar a la tierra del enemigo para que aprendas. No siempre va a ser bienestar, no siempre las cosas van a estar cómodas, no siempre el barco va a estar con viento a favor. No, a veces Dios te va a llevar a construir una vida estable, ¿sí? En la tierra del enemigo. En la tierra del enemigo. Por las dos razones que hablamos antes. Primero, porque muchas veces cometemos errores y las tenemos que hacernos cargo. Y muchas veces también vamos a construir y vamos a tener que construir en la tierra del enemigo porque Dios en su providencia quiere que estemos ahí para fortalecer nuestro carácter, para que podamos conocerlo a Él de una manera más profunda. Y cuando Dios nos lleve a ese lugar, que muchos ya estamos, ¿sabe lo que Dios quiere de nosotros? Que no hagas nada, que quedes quieto. Porque por eso Dios dice, quédate allá. Si ustedes leen el libro de Isaías, capítulo 29 y 30, que el Señor dice, hay de aquellos que buscan no ayuda en Egipto, no sé si ustedes ya leyeron. Es un contexto muy paralelo a eso de Jeremías, porque un grupo del pueblo no se bancaba el proceso, no quería el proceso, y estaban escuchando los falsos maestros, como aquí mismo Jeremías decía, no escuchen a esos que dicen, ¿no? Porque un grupo no se bancó el proceso y quería buscar ayuda en Egipto, pero ¿saben qué iba a pasar? Egipto estaba a punto de ser destruida. Dios está diciendo, quédate quieto, ¿a dónde yo te puse? ¿Sí? Quédate quieto ahí, no patalees. Cuando te sientas solo, no busques una película para sentirte mejor. Cuando te sientas angustiado, no busques ayuda, ¿entendés? En las cosas materiales. Anda a mi presencia. No quieras salir de lo que yo te puse. Porque el lugar que yo te puse es el lugar que yo sé que voy a formar tu carácter. Porque vos lo necesitas. Si Dios te puso ahí, porque vos necesitas. Pensamos un poquito. Yo sé mejor que Dios lo que es bueno para mí. ¿Vos sabés mejor que Dios lo que es bueno para vos? Cuando nosotros salimos de la voluntad de Dios, tratando de esquivarnos del proceso, del trato o del cautiverio, lo que pasa es que entramos en un cautiverio peor. Porque estamos asumiendo que yo sé lo que es bueno para mí. Yo sé lo que es mejor para mí. Dios no. ¿Qué dice la palabra de Dios en Isaías, Jeremías 17?
maldito es el hombre que confía en el hombre. ¿Cómo puedes confiar en vos? ¿Cómo puedes confiar en tus propios criterios? ¿Acaso no fue tus propios criterios que te hizo llegar hasta donde llegaste? Las peores decisiones que tomaste, ¿cómo las tomaste? Por tu propio criterio. Entonces, ¿vas a seguir confiando en ellos? ¿Vas a seguir oyendo tu corazón? Como muchos dicen, ay, confía en tu corazón. Es el peor consejo que te pueden dar. No confíes en tu corazón. Tu corazón es malo. Tu corazón es corrupto. Es rebelde. Tu corazón es una fábrica de ídolos. Tu corazón es una fábrica de ídolos. Como decía Lucho en la predicación, ¿no?, la semana pasada, que Spurgeon decía, cuando alguien diga que vos, ¿no?, cuando alguien diga una crítica sobre vos, no te enojes, porque sos peor que eso. Porque tu corazón es así. El objetivo de Dios es que te quedes quieto, porque Él quiere tratar. ¿Y sabe qué? No podés escapar del trato de Dios. ¿Sí? Si vos querés crecer, si vos querés ser lo que Dios diseñó que fueras, si vos querés alcanzar la mejor versión de ti, quédate quieto. No huyas. Acepta el trato. Soportá a tu pareja, soportá a tu esposo, soportá a tu hermano, soportá a tu amigo, soportá a tu hijo, soportá a tu jefe. No quieras saltar el barco creyendo que en otro lugar va a estar mejor, porque no vas a encontrar exactamente lo mismo. Mucha gente dice, no, el problema es mi esposo. ¿Qué pasaría si vos estuvieras con otra persona? Sería peor. Porque el problema no es tu esposo, el problema sos vos. Ay, voy a cambiar de trabajo porque mi problema es mi trabajo, mi jefe. ¿Qué pasa cuando cambias de trabajo? Encontrás jefes peores, gente peores, ¿entendés? Y encontrás que vos estás peor, porque el problema sos vos. ¿Viste que hay gente que nunca asume que es parte del problema? Gente que siempre encuentra el problema en el otro y nunca se mira al espejo y dice, che, tengo problema con ese, tengo problema con ese, tengo problema con ese, tengo problema con ese. ¿Sabes que no soy yo el problema? ¿Sí? Bueno, cuando Dios te lleva a cautiverio, Él te lleva para que vos veas tu vida en un espejo. ¿Y sabes con lo que ves cuando ves en un espejo? Ves que sos exactamente igual a la gente que criticas. Exactamente igual. Por eso es que Él tiene que tratarte. Amén. El objetivo de Dios para llevarnos al cautiverio y la voluntad de Dios de construir una vida estable desde allí es que Dios quiere hacernos conocer nuestro propio corazón. Él quiere formar un carácter espiritual y Él quiere que aprendamos a caminar con Él en fe. Amén. El punto número 1, ¿sí? Construir una vida estable en la tierra del enemigo. Cuando estás ahí, tienes que permanecer ahí hasta que Dios te pase para otro estadio. Punto número 2, uno de los más importantes, aprender a escuchar a Dios. Aprender a escuchar a Dios. Iglesia, nunca estuvimos en una etapa tan difícil como iglesia. O sea, hay tanto alboroto, ¿sí? Hay tanto alboroto, hay tanta predicación, hay tantas cosas en las redes, hay tanto conocimiento, pero nunca estuvimos en una época donde el hombre escucha tan poco a Dios. Escucha tan poco a Dios. Piensa que nosotros estamos en una era de mucha información. Mucha información. Estamos en la era dorada del ser humano. Tenemos internet, tenemos auto, tenemos avión, tenemos todo de lo último, de lo último, de lo último. Pero hay miles y miles y miles de personas que todavía nunca han escuchado hablar de Jesucristo. O pensar que en la época de Pablo, la iglesia primitiva, una iglesia pequeña que empezó con un puñado de gente, llegó hasta el año 300 después de Cristo, la iglesia primitiva había llegado a casi todo el mundo conocido. Una iglesia que iba en barco, en camello, a pata, no había caminos, casi no había caminos, pero una iglesia que predicó el Evangelio y lo llevó al Evangelio hasta casi todo el mundo conocido. Pero hoy nosotros tenemos tanta información, pero hay mucha gente que todavía nunca han escuchado hablar de Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos mucha información y poca vida. Y no hay vida si no aprendemos a escuchar a Dios. ¿Y sabe por qué no escuchamos a Dios? Porque escuchamos nuestra propia voz. Venimos a Dios muchas veces en la iglesia, pero la verdad queremos escuchar nuestro propio corazón. Queremos escuchar palabras que agraden nuestro oído. Queremos escuchar que Dios nos va a dar lo que queremos rápido. Queremos escuchar que Dios va a bendecirnos a nosotros, pero sin precio. ¿Sí? El éxito en la vida de un siervo de Dios no consiste, ¿sí? No consiste en lo que Dios puede dar. Consiste en oír a Dios. El éxito es que vos escuches a Dios. Es que vos camines con Él. ¿Qué dice la palabra? El que oye la palabra
y la pone en práctica. Pero para poner en práctica tienen que oírlo. ¿Y por qué vos ves tanta falencia en la vida de las personas? Porque no oyen a Dios. Porque no escuchan a Dios. Porque hacen lo que quieren. ¿Sí? No es burdo, no es algo burdo. No, yo quiero hacer lo que quiero. No es eso. Pero nuestra actitud es así. Revela que hacemos lo que queremos. ¿Cuántas veces Dios te ha pedido para orar? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, che, apaga la tele, vení conmigo? Puedo asegurarte que en ese mundial, mientras estaba viendo un partido, puedo asegurar que Dios estaba hablando, che, apaga la tele, vení conmigo. Puedo asegurar que en muchos momentos de tu vida, cuando vos estás haciendo un montón de cosas, Dios te está diciendo, baja un poco, vení conmigo. Pero ¿sabe qué? No. Porque no queremos dejar el placer. Queremos las bendiciones de Dios, pero con poco precio. ¿Sí? Barato. Mira, para discernir la voz de Dios, es preciso entender 3 cosas que Dios nunca dijo. ¿Sí? Para aprender a entender lo que Dios dijo, tenemos que entender 3 cosas que Dios nos dijo. La primera, Dios nunca dijo que sería fácil. Nunca. Pero, sin embargo, venimos a la iglesia como si fuera cierto, que todo va a ser fácil. Como que vengo acá, Dios me da una inyección de ánimo a mis emociones y salgo acá y tengo que vencer el mundo. No es así. Eso es mentira. No va a ser fácil. Jesús dijo, no va a ser fácil. Me persiguieron a mí, lo van a perseguir ustedes. El que quiere ser mi discípulo va a tener que padecer persecuciones. Pablo dijo, el que quiere tener una vida justa y piadosa va a padecer. No va a ser fácil, iglesia. No va a ser fácil. No es fácil. Para ser un hombre y una mujer de Dios implica tiempo, implica esfuerzo, implica entrega, implica cambios, implica negociación. Negociación, la mejor palabra para definir. Si vos querés ser un hombre de Dios o una mujer de Dios, vas a tener que negociar lo que sirve con lo que no sirve. Vas a tener que negociar en muchos momentos de tu vida, y momentos claves, que no la voz de Dios va a venir como un grito, pero la voz de Dios va a venir como algo suave y te va a decir, che, ¿qué haces ahora? Y vos vas a decidir, o lo tomo o lo dejo. Dios nunca dijo que sería fácil. Dios nunca dijo que lo entenderíamos todo. ¿Sí? Nosotros queremos entender todo. En la era de la razón, en la era, ¿no?, de la información, sabemos todo. Y queremos saber todo. Y nos enojamos con Dios porque Dios no nos dice las cosas. Pregunto a Dios y quiero respuesta rápida. No. El 1 Corintios, capítulo 13, si los chicos pueden poner, 1 Corintios 13:9. Me ministró mucho lo que Pablo dice cuando habla sobre el amor, ¿no? El amor que viene de Dios revelado en el hombre. Si los chicos pueden poner, dice 1 Corintios 13:9. Dice así: porque en parte conocemos y en parte, ¿por qué profetizamos? Porque no lo conocemos. Y sigue, ¿no? Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que era en parte se acabará. Sigue. Cuando era niño, cuando era inmaduro, cuando era joven, ¿no? En algunas traducciones, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ahora fui hombre, dejé lo que era niño. Y sigue. Pero ahora vemos por espejo. O sea, vemos una sombra de lo que es. No lo vamos a ver todo, chicos. Iglesia, no vamos a ver todo. No vamos a entender todo, ¿sí? Lo vamos a ir entendiendo a medida que caminamos con Dios. Porque si entendemos todo, no necesitamos fe. ¿Sí? Si entendiéramos todo, no necesitaríamos fe. Y el apóstol Pedro dice que el propósito de Dios es formar en nosotros una fe perfecta, una confianza inabalable. ¿Sí? Amén. Y uno más, el 13:9, perdón. 13:9, volvemos a 13:9. En parte conocemos, en parte profetizamos. Vuelvo otra vez. Vamos a conocer una parte del asunto. ¿Sí? El único que tiene rompecabezas armado es Dios. Él ya tiene todo armado. Nosotros no. Entonces, olvídate, ¿sí?, que no vamos a entender todo. Dios nunca dijo que vamos a entender todo. Él dijo, avanza conmigo y yo te haré entender el camino. Pero en el camino. No es, bueno, Dios, haceme entender y sigo. No, Él dice, camina.
Yo te haré entender el camino, pero en el camino, ¿sí? En el camino. Dios nunca dijo que haríamos pie en las circunstancias. No vamos a hacer pie en las circunstancias. Y ahí es el problema. Yo quiero control. Me encanta controlar las cosas. Me encanta saber que voy a tener plata para pagar las cosas. Me encanta saber que mi esposa va a cambiar lo que yo quiero. ¿Sí? Me encanta controlar mis hijos. Me encanta que mi casa esté como yo quiero que esté. Olvídalo. Olvídalo. Cuando Dios te pone en el proceso, ¿sí? Vos no vas a tener control. Olvídate. No vas a tener control. Para escuchar a Dios, si vos querés escuchar a Dios, olvídalo de la ilusión de controlar las cosas. ¿Sí? No lo vas a controlar. El Juan 21:18, no lo vamos a leer, pero menciono porque Jesús cuando restaura a Pedro, ¿sí? ¿Qué dice Pedro? Pedro, cuando vos eras joven, hacía lo que vos querías. Pero vas a llegar un momento de tu madurez que otros van a tomar en tus manos y te van a llevar a un lugar que vos no querés. Esa es la madurez espiritual. Cuando muchas veces Dios nos tiene que tomar nuestra mano y nos lleva donde Él quiere. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los caminos de Dios son mejores. Los planes de Dios son mejores. Los pensamientos de Dios son mejores que los nuestros. Pero para eso hay que aprender ¿qué? A escuchar a Dios. A escuchar a Dios. Andar con Dios implica dependencia y obediencia. ¿Sí? Dios quiere enseñarnos que para caminar con Dios correctamente tengo que aprender a hacer no lo que yo quiero, hacer lo que Él quiere. ¿Sí? O sea, lo que yo quiero no sirve. ¿Cómo sería tu vida si vos hicieras todo lo que vos quisieras? ¿Cómo sería mi vida si yo hubiera hecho todo lo que yo quisiera? Yo no estaría casado con Yami, no tendría 2 hermosos hijos, no estaría acá, no tendría mi empresa, no tendría nada. Porque si miro atrás, mis pensamientos eran tan pobres, era tan pequeño, era tan superficial, ¿sí? Y a medida que Dios me fue llevando a través del discipulado y del quebrantamiento, ¿qué fui aprendiendo? A entregar mi voluntad. Todas mis etapas que viví, siempre fue lo mismo. Entregar mi voluntad, entregar mi voluntad, entregar mi voluntad, entregar mi voluntad. Pero ¿qué gané con eso? Cada vez gané más amplitud. Gané de un chico que quería ser simplemente músico a ser una persona versátil, tener una empresa, aprender a manejarse con las personas, aprender a hablar, aprender a negociar, aprender a ser práctico, aprender a trabajar. ¿Qué gané, Dios? ¿Qué gané a medida que fui soltando? Que no perdí lo que yo tenía. No, Dios agregó mucho más en mi vida. Muchas veces nosotros creemos que si nos entregamos a Dios, a su voluntad, vamos a perder cosas. Todo lo contrario, Él va a agregar cosas en tu vida. Las vas a perder por un tiempo, pero después Dios te va a devolver multiplicado. Cuando Abraham entrega a su hijo, ¿Dios devuelve solamente a su hijo? No, Dios devuelve una promesa diciendo, vas a ser padre de multitudes. Y nosotros hoy vemos la nación judía esparcida por todo el mundo, porque son frutos de la promesa de Dios. Entonces el plan de Dios, la voluntad de Dios, es mucho más amplio que lo nuestro. Pero hay que aprender a escuchar a Dios. Amén. Algunas consideraciones en cuanto a ese punto de escuchar a Dios. Dios no tiene prisa. No tiene prisa. ¿Sí? Dios no tiene apuro. Él tomó 40 años formar a Moisés. Él tomó 13 años tratar a David, ¿no? Huyendo de Saúl. Tomó 3 años formar a los discípulos. Tomó 3 años preparar a Pablo para el ministerio. Dios no tiene prisa. ¿Sí? Ay, no, tengo que ser rápido porque tengo que hacer las cosas de Dios. No, Dios no funciona de esa manera. Él no hace las cosas de esa manera. Él no tiene prisa. Él tiene su tiempo, Él tiene su orden, ¿sí? Y quédate tranquilo. ¿Cómo? Y vos me preguntas, ¿cómo sé cuando Dios quiere hacer algo conmigo? La palabra dice, yo te enseñaré y yo te guiaré el camino que tengas que seguir. Quédate tranquilo. Cuando yo era soltero, ¿no? Era una persona muy impaciente con los procesos de Dios. El proceso que más tenía impaciencia era con respecto a mi vida amorosa, ¿no? A mi vida en cuanto a mi esposa, a mi futura esposa. Y me acuerdo que
mucho tiempo antes de conocer a Yami, mucho tiempo antes de pensar en casarme con ella, el Señor me dio una palabra a través de un pastor que vino de Chile a ministrar a la iglesia. Y el pastor oró por mí puntualmente y dijo: quédate tranquilo. Cuando sea el momento de hacer algo y vos no lo entiendas, quédate tranquilo, que Dios te va a hacer entender. Quédate tranquilo, no te apresures y no te preocupes. Él se encargará de hacerte entender tus tiempos. Me acuerdo que cuando nosotros con Yami era el momento de ponernos de novio, el tiempo estaba pasando y Dios empezó a empujarme por medio de las circunstancias y por medio del pastor. ¿Viste? Regis, la vas a perder. Ahí yo me acordé de la palabra. O sea, Dios se encarga de hacerte entender. Quédate tranquilo, no te apresures, ¿sí? O sea, Dios no tiene prisa. Dios no cambia. Él tiene sus planes, Él va a hacer sus planes. Él sabe lo que es mejor. Dios no cambia, Él no va a cambiar por tu capricho. Bueno, si Dios no hace, me voy. Andate. Si Dios no hace las cosas, no voy a servirlo. Dios no necesita tu servicio. ¿Qué sos, especial? Una superestrella que Dios te necesita. Dios no necesita ni a vos, ni a mí, ni a nadie. ¿Sí? Por gracia estamos acá. Él no va a cambiar sus planes para atender tus caprichos. ¿Sí? Nosotros tenemos que entrar en su voluntad, porque su voluntad es ¿qué? Es buena, perfecta y agradable. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y Dios tiene juego armado. Él tiene rompecabezas hecho. Quédate tranquilo. Todo va a salir bien. Porque Él lo dijo, no yo. Él lo dijo. Él dice: yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Cuando pase por el fuego no te quemará. Cuando pase por las aguas no se ahogará. Quédate tranquilo, yo estoy contigo. Esfuérzate, sé valiente, permanece. Quédate ahí. Porque yo tengo el juego armado. Amén. Escucha a Dios y cree en sus promesas. Amén. Punto número 3. Y quiero que preste mucha atención en eso. Encontrar el propósito en la disciplina de Dios es el punto más difícil. Encontrar el propósito en la disciplina de Dios. Mira, entendí que cuando nosotros pasamos por momentos de disciplina es muy importante entender qué es lo que está faltando en mi vida. Siempre el problema está en nosotros, hermanos, no está en Dios. No está en Dios. El problema está en nosotros. Y algunos momentos de mi vida, Dios me forzó, ¿no?, a eso y me hizo entrar en ese proceso de entender qué está faltando en mi vida. Vamos a leer Isaías capítulo 5, versículo 1 al 7. Isaías 5, 1 al 7. Vamos a ver la perspectiva de Dios, ¿sí? En cuanto cuando Él nos pone en proceso. Dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado, la había despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén, varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podría hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo? Esperando que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta y no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen su lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Acá está la razón por la cual Dios tuvo que tratar a su pueblo. Dios esperaba algo y no encontró en su pueblo. Cuando nosotros tenemos que inspeccionar nuestra vida, cuando entramos en el trato de Dios, tenemos que ver en qué fallamos. Señor, ¿qué es lo que vos esperabas de mí y que yo no pude dar? ¿Qué es lo que vos querías hacer conmigo que yo no pude darte, Señor? ¿Sí? A veces nosotros entramos en proceso como si Dios fuera culpado, como si la gente es culpable de lo que me pasa. Pero no, lo que me está pasando, algo que Dios quiere que yo entienda de una vez por todas. Hay personas que la cosa repite y se repite y se repite y se repite. ¿No será que Dios te está queriendo enseñar algo que no estás viendo? Dios quería en su pueblo justicia, pero ¿qué encontró? ¿Qué encontró en su pueblo? Pecado. Entonces, entender que lo que está faltando en mi vida, ¿qué está faltando en tu vida? Algo está faltando en tu vida.
Pero para eso tenés que ir a la presencia de Dios, inspeccionar, ¿sí? Y encontrar el sentido de lo cual Dios te está llevando a ese propósito, a ese trato. Señor, ¿qué es lo que está faltando en mi vida? Comprender el camino que me llevó a la decadencia espiritual. En Apocalipsis capítulo 2, del 4 y 5, ¿qué Dios dice a su iglesia? Iglesia, perdieron el primer amor. ¿Y qué dice Dios a su iglesia? Vuelve ahora al lugar donde dejaste y ve el lugar donde dejaste, ¿sí? Y tómalo de vuelta, porque si no yo vengo contra ti. Y bueno, y Dios, ¿qué dice Dios? O sea, no hay proceso, viste, abandonado. Si vos lo dejaste, encontrarlo de vuelta. Una de las cosas a lo cual Dios me recontra renovó en Mozambique, que yo me di cuenta que estaba adormecido espiritualmente. Y fui a Dios y dije, Señor, no importa dónde yo te he perdido, quiero encontrarlo de vuelta. Vos sabés a dónde dejaste a Dios. ¿Sabe por qué? Porque detrás de cada cosa hay una decisión. Detrás de cada actitud hay una decisión. Y yo sé las decisiones que tomé cuando dejé a Dios. Y sé también las decisiones que tuve que tomar cuando yo tuve que encontrar a Dios de vuelta. Es eso lo que Dios quiere mostrar. Ve al lugar que dejaste a Dios. ¿A dónde lo abandonaste? ¿Abandonaste a Dios por una relación? ¿Abandonaste a Dios por un trabajo? ¿Abandonaste a Dios creyendo que las cosas te iban a salvar? Ve a ese lugar. Reconócelo. Arrepiéntete. O sea, Dios no quiere que vos hagas nada raro. Él pide arrepentimiento. ¿Por qué? Porque vos necesitas arrepentirse. Porque es el único medio para volver a Dios y conocerlo, es arrepentirnos. Ir al lugar donde caíste, ir al lugar donde te equivocaste y decir, acá me equivoqué, acá fallé a Dios, en esta decisión fallé. Entonces acá lo tomo de vuelta, lo considero, me arrepiento, lo reconozco. No justifico las cosas, no justifico, no, por eso, por lo otro. Lo reconozco. Dios quiere llevarnos a alcanzar la integridad de corazón. ¿Qué Dios dice? Dios ama la verdad en lo íntimo, no lo que yo quiero mostrar a los demás. Dios quiere la verdad de lo que yo soy. Lo que yo soy realmente. No lo que la gente ve en mí. Lo que yo quiero mostrar. Dios ama la verdad en lo íntimo. Lo que yo soy delante de Él, puramente. Integridad. Reposar la tierra. El cautiverio para el pueblo judío también fue también una enseñanza de algo que Dios le había dicho hace mucho tiempo, que a cada 7 años tenía que dejar 1 año en la tierra a reposar. Y de todos los reyes, desde el primero, que fue Saúl, hasta el último rey, nunca dejaron reposar la tierra. Los 70 años de cautiverio es la suma de todos los años que ellos no dejaron la tierra reposar. ¿Y sabe qué eso representa para nosotros? Que ahora vas a tener que hacer lo que nunca hiciste. Hay cosas que Dios te está diciendo que tienen que hacer. Hay decisiones que Dios te está diciendo que tienen que tomar. Hay cosas que Dios te está diciendo que tengas que dejar, pero no lo haces, y no lo haces, y no lo haces. Va a venir un momento, va a venir un quebrantamiento que ahora sí o sí lo va a tener que hacer. Dejar reposar la tierra. Conocer el carácter de Dios. ¿Sí? Conocer el carácter de Dios. El propósito de la disciplina es conocer a Dios. Que aún la disciplina, Dios es bueno. Él es bueno. El padre bueno disciplina a su hijo. A mí no me gusta disciplinar a mi hijo. Cuando encuentro a los dos en casa peleando, que tengo que zamarrear los dos, no es, ay, qué lindo voy a zamarrear a mis hijos. No me gusta, pero lo tengo que hacer porque los amo. Porque necesito que crezcan con el carácter de Dios. Dios tiene que disciplinarlo. Y cuando lo hace, es porque Él lo ama. Él le ama a nosotros. Él nos ama. ¿Sí? ¿Cuántos creen que Dios nos ama? Conocer que Él es justo, que Él es bueno y que aún la disciplina es para que Dios pueda duplicar las promesas de mi vida. Jeremías 29, 11 al 14. Jeremías 29, 11 al 14. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Son pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis,
cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Qué puede ser algo más grande que encontrar a Dios, iglesia? ¿Qué puede ser más grande que encontrar a Dios? Pero ¿sabe qué? Vamos a encontrar a Dios por medio del trato. ¿Sí? Vamos a encontrar a Dios por medio del trato de Dios. Es la única manera. No tenemos capacidad de encontrar a Dios por nuestros propios medios. Él fabrica, Él pone. ¿Sí? Él te lleva, Él te invita. Él te invita. Vos sos capaz y Él te da la opción de decir, voy con Dios a ese trato o sigo mi vida como quiero. Pero si vos querés que Dios dé lo mejor de Él en su vida, Él te va a invitar a un trato, Él te va a invitar a un cautiverio, te va a invitar a un proceso que la va a tener que esperar, que va a tener que pasar. Pero Él dice que los pensamientos de Él son de paz. ¿Sí? Yo tuve muchos años soltero. Me casé a los 33 años. Siempre quise casarme joven y me terminé casando a los 33 años. Fue todos esos años de trato, fueron muchos años también de desobediencia y muchos años también de rebeldía contra Dios. Pero la misericordia de Dios es tan grande que cuando llegó el final del trato de Dios en esa área y me casé, ¿sabe qué vi detrás del trato de Dios? Vi un carácter formado, una vida emocional sana, una vida espiritual consolidada, en un proceso más avanzado, una empresa formada, una economía formada. Ya había comprado mi auto, ¿sí? Entonces cuando me casé tenía todo listo para casarme y vivir una vida bien con mi esposa. No mi esposa, ¿no? Entonces, ¿valió la pena el trato de Dios? Sí, valió la pena. ¿Sí? Cuando Dios te invita al proceso, Él está diciendo, yo quiero prepararte para bendecir, pero no me dejas bendecir. Yo quiero ser Dios para tu vida, pero no me dejas que Dios sea Dios para vos. Porque vos sos tu propio Dios. Deja que Dios bendecir tu vida por medio del trato. Deja que te trate. Y lo que estás pasando ahora es parte de eso. Y para terminar, para concluir, algo que me voló la cabeza. ¿Sabe lo que tenía que ver el cautiverio? ¿Sabe lo que tenía que ver el cautiverio judío? Tenía que ver con la salvación de los gentiles. Porque cuando el pueblo de Dios entra en cautiverio, empieza lo que nosotros llamamos la era de los gentiles. Dios abre una puerta de salvación para un mundo gentil. ¿Qué son los gentiles? Son los que no son judíos. Hasta ese momento, hasta el cautiverio, Dios trataba pura y exclusivamente con su pueblo. ¿Sí? Hasta ese momento Dios trataba con Israel. Pero cuando el pueblo judío fue al cautiverio por disciplina, Dios abre una ventana de salvación para el pueblo judío y nosotros, para el pueblo gentil, y eso somos vos y yo. Y ahora todos los gentiles de todas las naciones, tribus, lenguas, ahora entran y están incluidos en el pueblo de Dios. Amén. ¿Y sabe cuándo esa ventana se va a cerrar? Cuando vuelva Jesús. Dios abrió un lapso de salvación para nosotros. Entonces quiero decir, y con esto quiero terminar, cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios, cuando entramos en el proceso de Dios, cuando cumplimos el trato de Dios, Dios no está pensando en nosotros. Basta de mirar nosotros. Él está pensando en el mundo que no conoce a Él. Él está pensando en la gente que necesita salvarse. No está pensando solamente en vos. Vos estás pensando en tu mundito pequeño. Pero Dios está pensando en tu vecino, en tu padre, en tu madre, en tu hermano, en tus primos, en la gente que vos ni siquiera considerás, pero que está mirando tu testimonio. Y así como el pueblo ni siquiera se daba cuenta, pero en ese cautiverio Dios abrió una puerta de salvación para todo un mundo gentil. Dios está esperando que vos entiendas el proceso, que en este proceso tuyo, Él va a salvar tu vida, Él va a salvar tu familia, tus hijos, tus primos, tus hermanos. Algo mucho más abarcativo que vos. Amén. Amén. Concluyo. Aprender a administrar la disciplina de Dios para crecer correctamente, iglesia, construyendo una vida estable en la tierra del enemigo. Quédate ahí. Dios te puso en un trato, quédate ahí. Él te pone en un trato, Él te saca del trato. No salga de ahí. No cometas esa locura, porque no vas a llegar a ningún lado. Simplemente vas a agrandar el tiempo. Como Israel, que fue en el desierto y no entendió el proceso. Y en vez de ser 40 días, tuvo que ser 40 años. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para qué extender el trato en tu vida? Deja que Dios haga lo que tiene que hacer. Deja que saque lo que tiene que sacar. Él quiere hacer una mejor versión de tu vida, pero tienes que dejarlo. Tienes que aprender a discernir, ¿sí?, la voz de Dios en medio de la tormenta.
Tienes que aprender a discernir la voz de Dios, ¿sí? Y tienes que definir si vas a escuchar o no a Dios. Y encontrar el propósito de Dios en medio del trato. Encontrar la razón, encontrar el lugar que perdiste, encontrar lo que Dios quiere hacer, lo que Dios quiere tratar, lo que Dios quiere cambiar. Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros, iglesia. Él quiere hacer cosas poderosas en nosotros, ¿sí? La palabra de Dios dice, Dios es poderoso para hacer mucho más abundante de lo que pedimos y pensamos, según el poder que opera en ti. Pero Él necesita nuestro corazón quebrantado, nuestro corazón rendido y nuestra disposición de decir, Señor, acá está mi vida. Acá está todo de mí, Señor. Ya no voy a pelear más, no voy a huir más. No voy a meter carne por brazo. No voy a tratar de ayudarte a ti, Señor. No voy más a confundir tu voz, tratando de escuchar mi propia voz. O escuchando lo que a mí me conviene para hacer lo que yo quiero. Porque lo único que encuentro en eso es más tiempo perdido, más tiempo perdido. Que el Señor, iglesia, nos ayude en este plan. Yo sé que muchos estamos todos en un trato. Yo estoy, mi esposa está, Maxi está, Vanessa está, todos estamos en un trato de Dios. Deja a Dios obrar, deja a Dios tratar. Porque el trato que estás metido es Dios. Vos oraste a Dios por eso. Vos pediste, Dios, quiero más de ti. Dios, quiero conocer tu carácter. Dios, quiero que el carácter de Cristo. Y para eso Dios tiene que tratar. Dios tiene que meter mano. Él tiene que cambiar. Él tiene que poner su espada en nuestra vida muchas veces. En África, cuando estábamos ahí, y en ese momento yo tenía una aflicción adentro, en medio de un trato de Dios, y Gustavo me decía, Reyes, vos oraste por eso a Dios. ¿Te acuerdas? Vos pediste a Dios un corazón para con Él. Vos pediste a Dios querer la imagen de su Hijo, y es todo lo que está haciendo. Déjalo. Déjalo. Ahí entendí. Y fui a Dios, Señor, renuévame. Señor, cámbiame. Señor, haz lo que tienen que hacer. Señor, no quiero que saques lo que estoy sintiendo. No, quiero que la medicina haga su obra completa. A veces queremos la medicina dulce, ¿no? Como los niños, queremos un ibuprofeno con gusto a frutilla. ¿Sí? Pero a veces la medicina va a ser muy amarga. Pero es la medicina eficaz. Y aunque la medicina de Dios sea amarga, deja que haga efecto completo. ¿Sí? No quiero un postrecito para endulzar la disciplina. No, Señor, hacelo, arráncalo, Dios. Me duele que tú arranques, Señor, la internet de mi vida. Me duele que arranques esa persona que yo quiero y considero que es lo mejor para mí. Señor, pero lo arranco esa amistad, arranco, Señor, mi independencia, arranco, Señor, mis criterios, arranco todo, Señor. Y aunque duela, pero la disciplina y la medicina va a ser eficaz. Que el Señor nos ayude, que el Señor te ayude en este proceso, ¿sí? Pero Él está haciendo cosas buenas. Él está haciendo algo glorioso. Y eso no es un cliché religioso. Es real. Él está obrando en su iglesia. Él está obrando en vos. Y de acá a un tiempo, cuando el proceso pase, cuando Dios te salte de una etapa a la otra, vas a mirar atrás y decir, wow, cómo Dios cambió mi vida, cómo Dios cambió mi familia, cómo Dios cambió mi historia. Y vas a empezar un nuevo andar con Dios. Amén. Que Dios nos ayude. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Amén, Jesús. Te adoramos, te adoramos.